¿existen personas buenas o malas? No, yo siento que definir a una persona como buena o mala, habría que ser muy cuidadosos, Sí, porque tal vez lo bueno para mí es algo diferente y para ti es otra cosa exactamente. completamente diferente. Entonces, aquí siento yo que nosotros, como seres humanos, ya dijimos, tenemos ciertas condiciones que nos hacen similares, por denominarlo así, pero que en esencia cada uno de nosotros tenemos el distintivo de qué es el bien y qué es el mal, Uh-huh. ¿sí? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Obviamente, volvemos a decir, depende mucho de, de factores externos como son este, tu entorno familiar, el lugar donde te desarrollas. No es lo mismo una persona con una cultura completamente diferente a la tuya, ¿sí? En donde aquí primordialmente pues el dogma religioso que nos han establecido es católico, ¿sí? La gran mayoría, pero si tú vas a otros continentes son completamente también diferentes sus culturas. Entonces depende de muchos factores, ¿sí? Pero no creo yo que el hombre en sí sea bueno o malo. Yo más bien me pondré en una posición neutra, Okay. en el que el hombre va a decidir por voluntad propia entre el bien y el mal. Entonces, en este caso, ¿de qué depende que algo sea bueno o algo sea malo? Pues depende también por eso dije, de factores externos, porque si por ejemplo tú nacieras en los países de Irak, Irán y todo eso, donde permiten y toleran el matrimonio de 5, 6, 7 mujeres, pues no estaría mal, ¿no? Uh-huh. Pero si estás en México, no creo que se vea que sea bueno. ¿Por qué? Porque nos acepta aquí, nuestra cultura es completamente ajena a la de ellos. Entonces, siento que tiene mucho que ver con el aspecto social. Ya, ya, ya. Sí, al final, conectando con lo que han dicho otros pensadores, la primera es la moral es algo contingente. Es decir, algo que va variando y que depende del lugar y el momento, ¿no? Que es lo mismo que tú decías, que es la cultura, el lugar donde naces, donde... Yo lo moral te lo pondría así. Lo moral es algo que te inculca, Sí. pero, voy para allá. Uh-huh. Depende mucho, por eso de la persona, por eso dije, el distintivo de bien o mal depende mucho de la voluntad del propio ser, de la persona, en su entorno Sí. social. ¿Por qué? Imagínate que tu padre te enseña no robar y te está chacando diciendo, te vas a robar nunca. Tú en tu entorno aprendiste a no robar y si llegas a robar, entonces la moralidad tiene mucho que ver con uno mismo. Los principios y valores morales que te inculcan depende de ti. Si tú les das ese valor y esa vigencia a tu interior, de ello depende la moralidad. Independientemente si eres o no eres religioso. La moralidad, por eso es que la moral, al igual que la religión, son dos complementos. Cuando a ti te educa moralmente tu papá que debes de ser honesto, es que no debes de robar. Y si lo ves en la religión, no robarás, uno de los primeros mandamientos. Uh-huh. Entonces son completamente. En una pues te lo están estableciendo como un dogma religioso y en el otro no. Entonces en la moralidad depende de uno mismo. Ahí sí difiere un poco en lo último de que la moralidad depende de cada uno, porque aquí volveríamos como que una especie de sesgo esencialista o antropocentrista. No, porque, mira, Eh, ¿cuáles son las características de la moralidad? no, en el sentido de que lo que uno cree que uno piensa que es bueno o es malo muchas veces no necesariamente
está vinculada porque uno mismo cree en ella, sino porque uno aprende, como tú dijiste, Por eso. de lo que te inculcan. Pero eso ya no es de uno mismo, pues, dependes de factores pues externos. Mira, en la moralidad, una de sus características es que es autónoma. Tú eres sí, tú eres el que le vas a dar una vigencia a un principio moral. ¿Qué un implica valor. que sea autónoma? A ver. Autónoma es que solamente eres tú el que le vas a dar ese valor. Es decir, por ejemplo, tu padre te dijo, ve a la escuela a estudiar y tú te vas de pinta. Pues no sé si autónoma sea la palabra correcta. Sí, Para- es autónoma porque no, en sentido, en tu ser autónomamente en sentido semántico, pues, tú de le la vas a palabra. dar ese valor. O sea, tú vas a darle ese valor y le vas a dar esa importancia si realmente lo quieres. Porque así como te pude haber inculcado muchas cosas, pues no va a depender de mí. En la moralidad depende mucho de ti. Yo te dije, esto es lo que tú tienes que hacer, pero si tú tienes un rechazo hacia ese principio moral que yo te inculqué, pues entonces, ¿de qué sirvió que yo te dijera esto? Si al final Pero de cuentas, dicho rechazo no al es... final de cuentas, ¿quién es el que le va a dar ese valor? Ujú. ¿Y quién le va a dar esa vigencia a ese principio moral? Tú. Ah, no, pero lo que yo creo es de que el que toma la decisión obviamente es uno, pero esa decisión no es únicamente algo esencial de uno mismo, que solo dependa de uno mismo. Sí. Depende también del medio, pues, o de, por ejemplo, Primero de tu entorno familiar y después con la por sociedad. ejemplo, yo te pongo varios casos que yo he visto similares, y es el hecho de que, como tú dices, hay personas que dicen, eso está bien, eso está mal, ¿vale? Y una persona dice, esto que me dijeron que estaba bien, yo no lo veo de la misma forma. O bueno, por ejemplo, un caso que yo he visto mucho en amigos, compañeros, ¿no? Que no sé, que en su familia dicen, no, que está mal, hacer tales cosas, ¿no? Por ejemplo, salir muy tarde, o ir a tomar, o... bueno, este tipo de cosas. Y ya cuando ellos hacen esas cosas, como que vamos a probarlo, ¿no? O por la interacción social que tienen con algunos amigos, lo llegan a hacer, dicen, ah, caray, esto no es tan malo como me lo habían planteado, ¿no? Entonces ahí empiezan a cambiar su perspectiva de lo que era bueno y malo. Pero no dejó de ser mal. El hecho de que a él le haya gustado no quiere decir que sea bueno. Depende con respecto a quién Sí, lo estamos analizando. Porque... por eso dices tú, es que a mí me dijeron que no hiciera yo esto, pero lo hice y me gustó. Bueno, sí, pues, regularmente todo lo que haces malo tiene un gusto. No, a lo que quiero llegar Regularmente. es que volvemos a... Es, por ejemplo, son varios sesgos mira, ahí. es como por ejemplo cuando está el semáforo y regularmente, o los taxistas o los de las copias, y no tengo nada con ellos, pero está el rojo y están bien, no viene ningún pum, se lo pasan. ¿Por qué lo hacen? Si ellos saben que está en rojo, no deben de pasar. Porque tienen prisa. Una, porque tienen prisa. Porque mientras más, porque bueno, luego compiten entre combis a ver quién consigue más pasaje, pues. Sí, pero en esencia, ellos están prestando un servicio público. Pero es que no les pagan por las horas. Por eso, ellos están prestando independientemente. No, sí, sí influye. Independientemente, no, porque pues entonces si no les parece el sueldo, pues que se pongan a trabajar en otra cosa. Pero es que si no hay más cosas que puedan hacer. Por eso, pero entonces, ¿por qué va a violar la ley? Por lo mismo que te estoy diciendo. ¿Por qué se va a pasar el rojo? Además, porque le conviene. Además, en un accidente no solamente ocurren las consecuencias de él, que bueno fuera que nada más. Claro. Pues, a todos los que llevan. Pero pues obviamente eso es algo que no... Bueno, pero si él moralmente sabe, independientemente que si va a violar una ley o no la va a violar, no quiero entrar en la cuestión de la ley porque esa es otra cosa, pero él moralmente sabe que lleva bajo su responsabilidad a la gente en el transporte y que si él se pasa un alto y alguien viene y los arrolla, moralmente él es responsable. Ni siquiera el dueño de la combi, porque regularmente muchos choferes no son los dueños de las combis, son choferes. Sí, sí. ¿Sí? Entonces doble peso sobre ellos, porque una Siento tendría que responder por la combi Ujú. o por el transporte que yo llevo a mi cargo, porque no es mío. Sí, sí. Moralmente yo tengo la responsabilidad de este vehículo desde el momento en que agarré el vehículo,
Y segunda, llevo la responsabilidad de las personas. No lo pondrías tú en una balanza y dirías, a ver, ¿qué es lo que más vale? O esto, o mi sentido de necesidad de pasarme. Pero es que aquí, digo, yo siento que estás ignorando muchos factores de los conviados o taxistas. Porque pues incluso pueden existir personas que primeramente, algo interesante es dejar la presuposición de un ser humano completamente racional. Porque bajo tu lógica, para que esa persona no hiciera eso, tiene que poner en balanza todas esas cosas, ¿no? Pero hay personas que Primera, no... en primera. Pero más sin embargo, lo que dijiste tú de hace rato de la felicidad también tiene mucho que ver sobre la cuestión que él le da mucho más valor a su vida. Y él no le da valor a esto que te estoy diciendo, como me lo estás comentando. Tú estás poniendo otros factores de él, es que también tiene que ganar, y tiene familia, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer más. Puede ser aprendido ese tipo de ideas también. Bueno, entonces, en su balanza de valores, para él es más importante esto. Le importa un bledo si le pasa algo en la comida a la gente. Pero lo que quiero llegar es de que hay que entender por qué llegó a ese punto. Lo bueno y lo malo. No, es que a lo que... radican. No, a lo que yo no quiero... Hay que confundirse. No, es que tú te estás confundiendo. Porque digo, no estás tomando en cuenta todas las... Tú lo estás justificando. No estoy justificando, estoy entendiendo. Lo estás justificando. Porque, no es lo mismo. Porque si lo entendieras, no es lo mismo. Dirías, a ver, esta persona, ¿sí? Para empezar, es como por ejemplo el policía que se... O sea, entonces bajo tu lógica, esta persona es mala intrínsecamente porque no tomó esa decisión. No es que sea mala, sino que entonces, él, voluntariamente, él, bajo su propia voluntad... Pero es que ya hemos dicho que eso no existe. Por eso, pero él está tomando la decisión. Digo, estamos teniendo otra vez el sesgo antropocentrista. Bueno, el libre albedrío que él tiene. Pero no tiene. ¿Sí? ¿Cómo no lo va a tener? Ya te estoy diciendo, ya te lo había explicado, eso, que es un sesgo antropocentrista. Pues llámale como quieras, pero de todos modos, él tiene la decisión. No. Él tiene la decisión. Ajá. Aquí él está decidiendo irse por esta, ¿por qué? Porque es lo que más le Pero esa decisión depende de muchos otros factores que tú no sabes o no tomas en cuenta. Pues a mí me podrás poner 20,000 cosas. Mira, de este lado a su yo lo que te quiero decir es, no estoy justificando, estoy entendiendo. ¿Y cuál es la diferencia? Justificar es decir, no debería tener pena porque bajo su perspectiva él hizo algo bueno, ¿no? Que al final, algo que deberíamos todos saber, tomar en cuenta, es que la gran mayoría de personas hacen lo que cree que es correcto. Digo, porque cree. Porque pero al final... hace un ejercicio de reflexión. Aguanta, pues. A lo que quiero llegar es de que, ¿por qué la gente hace lo que cree que es correcto? Porque aquello que cree que es correcto normalmente tiene vinculado con algo que le haga sentir bien, pues. Ya sea aprendido o instintivo, ¿vale? Ahora bien, eso no implica que él haya tenido condiciones en las cuales haga cosas que puedan perjudicar a más personas. No implica, o sea, el que tenga una justificación, por así decirlo, o bueno, una razón mejor, el que tenga una razón del hacer eso, no implica que no se deba penar. Porque el justificar es decir, se justifica y ya no, por ende ya no necesita una pena, pues. Esa es más o menos la idea de justificación, de que tú explicas las razones por las cuales hiciste algo y por ende ya no tienes la consecuencia de tu acción, ¿no? Es otra cosa. Pero digo, es diferente. Yo estoy entendiendo, más no justificando. Porque aquí ya entra un concepto que es la moral. La moral es el objeto de estudio de la ética, ¿vale? Y dentro de la ética hay varias ramas o formas de ver las cosas, ¿no? Dentro de ellas, te digo, la que yo concuerdo más es el relativismo moral. Pero el problema del relativismo moral es que muchas veces se confunde con el justificar todo, más no es tanto eso, sino más bien el entender. Y por otro lado, yo al relativismo moral le agrego un extra. O sea, porque también yo entiendo que el ser completamente relativista moral es decir, no hay nada bueno y nada malo y por ende no debería penarse nada. No es tanto eso, sino que me voy como un punto medio entre el relativismo moral y el consecuencialismo. Y luego te explico las otras formas de ética y de moralidad, ¿no? Pero yo te estoy explicando mi punto para que primero resolvamos esta idea, ¿no?
Y es que el relativismo moral, te digo, ¿qué es lo que dice el relativismo moral? No existe bien o mal absoluto, ¿vale? Eso que implicaría que no hay personas buenas o malas, que no hay acciones que sean completamente malas o completamente buenas. O sea, digo, al final de cuentas, el que alguien haga algo que es considerado malo por muchos, no implica que sea malo para todos, ¿vale? Digo, por algo sucedió dicha acción. Sin embargo, eso no implica que todas las acciones se justifican y por ende no hayan consecuencias de acciones. Yo te digo, pongo un punto medio donde digo, al final la ética, te digo, es fundamental para poder hacer leyes y derechos, ¿no? Evidentemente, lo malo de pensar que, te digo, de que nada es bueno y nada es malo, ¿no? O que todo puede ser bueno y todo puede ser malo, es de que, te digo, puede sesgar nuestro juicio. Entonces, para no caer en este tipo de problemas, lo mejor que se puede hacer es lo siguiente, y es hacer leyes o juicios con respecto a la moralidad de la mayoría de las personas. Porque al final también incluso aquello que se considera bueno o es malo puede variar tanto espacialmente como temporalmente. Es decir, nuestro concepto de moralidad de la mayoría de los mexicanos va a ser muy distinto al concepto de moralidad que por ejemplo tengan en China o en Rusia. Y no, incluso también puede cambiar mucho en la moralidad de los mexicanos en esta época con la de hace 100 años. Digo, el mejor ejemplo que podemos tener es Estados Unidos, ¿no? Que ellos consideraban hace como 100 años o 200 que pues el esclavismo estaba bien, ¿no? Estaba justificado. Y pues actualmente pues ya nadie piensa eso, o al menos no muchos. Y no Estados Unidos, porque no se generó ahí primeramente. No, pero es un ejemplo, pues, porque creo que ese fue el caso como que más tarde tardó en Por eso, pero acuérdate que Estados abolir Unidos eso. se fundó por 13 colonias y todas las que venían de Europa. Sí. Entonces, Pero digo, es un ejemplo. A lo que quiero llegar es de que el concepto de moralidad, lo que es bueno y es malo, va variando mucho. Y por ende debería ser algo que vaya modificándose pues, con relativa frecuencia y que tengan como parámetro pues la moralidad de la mayoría de las personas. Y regularmente así se mueven las leyes. Uh-huh. Las leyes. Regularmente, pero no siempre. Pues siempre se ha tomado como referencia la moralidad. Ah, claro. Porque pero digo, a lo que quiero decir es de que la moralidad no siempre ha sido algo absoluta, pues. Por eso, pero las leyes que siempre nos regían anteriormente, pues ya se cambiaron. Sí. Antes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de moralidad que ya está aceptada, pues, las relaciones entre personas del mismo sexo. Ah, sí. Esa es una evolución, pero abismal que hemos tenido y que se tuvo que reconocer a partir de qué, pues a partir de un movimiento, porque se gestó primero como un movimiento de reconocimiento. Y en la Ciudad de México se establecieron las famosas leyes de convivencia social y después ya se estableció el Código Civil en donde ellos podían no solamente casarse, hasta podían adoptar. Sí. Entonces es parte de la evolución que también las leyes tienen que tener. ¿Por qué? Porque conforme el hombre se va moviendo, conforme el hombre también se va evolucionando a los escenarios que se están presentando, es como por ejemplo Tapachula ahorita tendrá que modificar ya incluso hasta su bando municipal, porque lo que era Tapachula hace unos 5 años, a raíz de que vinieron las caravanas actuales, ha modificado completamente también Tapachula. Sí. Entonces tiene que modificar sus leyes penales también y sus leyes civiles. ¿Por qué? Porque nos está llegando mucha afluencia migratoria. Sí. Entonces se toma mucho la cuestión de la moralidad y de la religiosidad, porque nosotros también ambas cosas vienen a la par. ¿Sí? Una bajo el concepto de divino y la otra bajo el concepto de las prácticas o usos comunes entre las personas. Y ahí se va adoptando ya un criterio, pues, para efecto de establecer un ordenamiento legal que sea ad hoc a las condiciones actuales de vida. Entonces, por supuesto que se toma en cuenta eso, siempre se ha tomado. Sí, digo, no estoy diciendo que no se tome en cuenta, pero lo que quiero llegar es de que debería haber, o sea, sí existe, pero debe ser más frecuente, pues. Sí, hay cosas que son obsoletas, pues que ni siquiera se aplicaron. Como por ejemplo en el Código Civil nosotros teníamos las famosas capitulaciones
las cláusulas que íbamos a establecer si nos casamos y en caso que nosotros nos fuéramos a divorciar, cómo íbamos a caer y en qué términos, y nunca se utilizaron. Entonces se tuvo que derogar porque nunca se ocupó. Estados Unidos hace uso de ello regularmente. Entonces para nosotros no aplicó. Aquí la sociedad era completamente muy diferente a las de allá. Allá un hijo desde la secundaria termina y ya se va a la preparatoria y se separa del seno familiar. Y acá no, nosotros todavía termina secundaria, preparatoria, universidad y está con nosotros. Somos mucho más moralistas, somos mucho más arraigados, mucho más unidos. Entonces, todo eso influye precisamente en el ánimo de cuál es tu ambiente, con quién, dónde vives, quiénes son afines. Y nada más date cuenta aquí en el estado de Chiapas, vas al centro y tienen hasta en la forma de hablar un acento completamente diferente y una práctica diferente, hasta en las comidas. Vienen para acá a la costa, es otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Pues aquí nosotros tenemos contacto con el mar, tenemos muchas cosas y hasta en el hablado también se modifica, pero ahorita con ya tanta afluencia extranjera ya se está modificando, de ser costeño ya se está modificando y con varias lenguas de muchas gentes que nos están viniendo a visitar, pues, o que van de paso más bien, no a visitar, que van de paso porque ellos van al sueño americano. Entonces, todo eso, de alguna manera, tiene mucho que ver con tu entorno. Chiapas, por ejemplo, no lo puedes comparar con la Ciudad de México. Vas a la Ciudad de México y son otros sus problemas, son otras sus necesidades. Es una ciudad mucho más poblada que acá, nos rebasa por mucho en habitantes, entonces sus necesidades son otras. Y nosotros acá pues todavía estamos en pañales. Lo que allá ellos modifican en su legislación, a nosotros acá nos va a llegar tal vez 10 o 20 años después, porque no estamos caminando a la par de ellos. Ellos tienen otras situaciones diferentes. Sí, lo que yo quería llegar es de que, por ejemplo, yo tomo el caso de ejemplo de China, de que, porque uno pensaría, no, es que el problema no está en que se hagan o no cambios de la sociedad, sino que es muy grande México y por ende algunas leyes que benefician a unos no van a beneficiar a otros. Y estoy completamente de acuerdo, pero eso no implica que sea imposible hacer leyes las cuales beneficien al menos a la mayoría de los mexicanos. Y digo, yo te pongo el caso de China, donde allí, a pesar de que pues no hay diferencias de partidos, de que solo hay un partido político que es el Partido Comunista Chino, a pesar de ello, hacen con bastante frecuencia reuniones de millones de personas metidas como jefes o políticos así, para tomar decisiones y hacer cambios en las leyes para el beneficio de la mayoría de las personas de su comunidad. Te voy a decir que en esencia, México tiene un modelo de leyes que no te imaginas. Yo creo que ni China las tiene. ¿En qué sentido? Muchos más vanguardistas. Pero el problema, ¿sabes qué? ¿En qué radica, hijo? En que no las aplican. Entonces, no es un problema de leyes. Aquí pues yo te lo explicaba también, de que no solamente depende de las leyes, sino o sea, aquí las leyes, nos podemos seguir creando leyes y creando leyes, y si nos pusiéramos a contar, tenemos un sinnúmero de leyes, pero toda es letra muerta. Entonces te decía yo de hace ratos del de la combi. Vuelvo otra vez al ejemplo, no vas a pensar que es reiterativo, porque lo quiero poner otra vez como ejemplo. Ya hablamos de que ya depende de él o de la decisión que él tome o de las circunstancias, como sea. Pero él sabe de todos modos que está violando la ley. Y sin embargo, lo hace. Bueno, el problema no es que viole la ley, el problema es que no le aplican la ley. No hay consecuencia a ese acto. Y lo más seguro es que si lo sorprende el policía, pues no le va a hacer la infracción. Entonces, el problema está de nuestras instituciones encargadas de aplicar esas leyes. Pero no solamente eso. No, sí, eso es que, sí, mira. Es que también digo, depende mucho de la educación de las personas, que ya te había explicado que influye bastante. Mira, a veces en algo tan sencillo, hay personas que por el hecho de estar en un espacio público, que les dan la oportunidad,
pero hacen con decoro su trabajo, Ujú. marcan la diferencia. Yo hay jueces que conocí que salían y preguntaban, ¿ya los atendieron? O estaban desarrollando una audiencia y se involucraban con la audiencia. Qué bueno que ahora van a hacer los juicios orales, porque antes los jueces se quedaban sentados y platicando allá adentro en su cubículo y no sabían ni siquiera qué estaba pasando aquí afuera. La que estaba desahogando la audiencia era la secretaria de acuerdos. Entonces, no había esa sensibilidad, no había ese compromiso, no había esa ética profesional. Ujú. Entonces, por eso es que la efectividad del derecho no radica precisamente en crear leyes nada más, sino en ejecutarlas. Si no ejecutas, de nada sirve. Ujú. Pero bueno, digo, yo entiendo que no solamente, o sea, sí, completamente de acuerdo, pero creo que estamos quitando mucho importancia al factor de educación, ¿no?, de las personas. ¿Sí? El problema de la ejecución es realmente una consecuencia del problema de la educación, de los valores, sí, todo eso. Y bueno, al punto que yo quería llegar de nuevo es el hecho de que se puede, el relativismo moral no justifica, pero sí entiende las acciones de los demás. También lo bueno del relativismo moral es de que no tacha de buenos o malos a las personas, así como... Definitivamente. Porque al final de cuentas, el tachar de bueno o malo a alguien por una acción, independientemente de las razones que hayan habido para que sucediera dicha acción, perjudica demasiado a la reinserción de la misma persona a la sociedad, Claro. como en la consecuencia que se le va a poner a la misma. Y obviamente los casos que involucrarían al hacer todo eso. ¿Por qué? Porque incluso yo me atrevo a decir que es uno de los grandes problemas actuales de México y de muchos países, donde a todos los que entren a la cárcel, por sea cual sea el motivo, él es una persona mala. No le dan trabajo, o sueldos muy bajos, le ponen muchas barreras para poder desarrollarse o reinsertarse en la sociedad. Además de que evidentemente el mismo ambiente en el que meten a las personas que entran a la cárcel, pues no es como que muy propicio al cambio positivo. O sea, lo meten con más personas en condiciones iguales o peores, y además de ello, pues los ponen en condiciones pues malas, ¿no? Que en vez de ayudarlos a decir, tengo que cambiar para poder salir de acá, simplemente es, pues voy a esperar mientras, pues voy a esperar a que termine mi condena y todo esto que estoy sufriendo lo voy a sacar, ¿no?, por así decirlo, en la sociedad. O sea, lo que quiero llegar es de que el sistema pues de ley no es efectivo, pues porque al final de cuentas lo que deberían buscar las leyes es eso, ¿no? El, 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 el que, o sea, sí tengan sus consecuencias las acciones para que las personas no lo hagan, pero al mismo tiempo enseñar de cierta forma a que ellos cambien y puedan coexistir en la sociedad de buena manera, pues, como debería de ser. Pero el cómo funciona actualmente, pues, no tiene nada de eso, pues. Yo te voy a decir, las leyes no tienen nada que ver. Tiene que ver. Pues al final sí tiene un poquito que ver porque... Tiene que ver. Mira, ¿cuántas veces no has visto pintada una barda que dice prohibido tirar basura? No, pero por ejemplo, en el caso de las cárceles, ¿no? O sea, yo te lo pongo, pues, deberían hacer unas leyes donde, pues, las condiciones, o sea, donde la manera en cómo se maneje todo eso sean distintas, pues, que propicien realmente cambios positivos, pues, porque al final, realmente las cárceles actualmente no funcionan, pues, o sea, No funciona. incluso me atrevo a decir que empeoran las situaciones. Porque te digo, al hacer más evidente que una persona es mala o tacharla como tal, porque te digo, mucha gente hace eso, persona en cárcel, persona mala. Entonces, el hacer eso, pues, No, hace que esa persona se aísle de la sociedad y se empiece a juntar con más grupos criminales y empieza a hacer más cosas delictivas. Entonces, en las cárceles no es lo mismo alguien que entró por un delito menor al que entró por un delito mayor. En nuestro sistema penitenciario se establece que deben de compurgar las penas los altos criminales en unas prisiones completamente diferentes y los que no cometieron delitos tan graves pues en otras, pero en la realidad conviven uno
entonces ¿cómo se va a reinsertar si está? Sí, sí. Entonces él seguramente va a salir antes que porque cometió un delito mucho mayor. Y lo más seguro es que saliendo le va a dar trabajo y le va a decir, ve a buscar a fulano de tal porque te va a dar trabajo, y vas a ganar bien. Y ya es otro que se suma más a la delincuencia. Exactamente. Entonces, no existe. Vuelvo otra vez. Aquí el problema es que nuestro sistema de justicia en sí, para que se sanee, y no solamente de justicia, el político, el económico, ¿sí? Y el social van de la mano. Tiene que hacerse ya una modificación. Primero, empezar por entrar por los que se encargan y que han estado por muchos años. Sí. Porque ya van arrastrando prácticas más. Exactamente. Entonces tienes que erradicar de fondo todo esto. O sea, ¿de qué te sirve a ti agarrar y le vamos a pagar más? No te garantiza. Exacto, es lo que te estoy diciendo. No te había dicho, no te garantiza nada. Hay que profundizar todavía más en el aspecto de educación, de que las nuevas generaciones que lleguen a esos puestos ya sepan cómo hacerlo. Por ejemplo, y alocate como debe de ser, pues. Yo, y digo, no, tal vez van a diferir algunos conmigo, pero estoy en contra de las famosas becas que se están promoviendo. Y estoy en contra porque esa no es una forma. Anteriormente, para que tú te ganaras una beca es porque tenías que tener buen promedio. Y eras merecedora a ella. Ahora les dan becas a Juan y a Pedro y sin promedio. No te garantiza, mejor no les des becas. Darles realmente la educación laica y gratuita, como dice la Constitución. Porque aunque son escuelas públicas, pagan. El problema, ya te lo había comentado también, es de la idea de, por ejemplo... Luego las escuelas dicen también, aunque sean públicas, te dicen, pero es que ¿cómo se va a sostener la escuela? Pues hay un presupuesto para ellas. Bueno, en la realidad no es así. Ahí hablamos de la realidad. Sí, pues. Pero volvemos al punto que lo que sucede en la realidad y la aplicabilidad depende o es consecuencia de la educación. Digo, ¿sabes cómo, de qué manera China resolvió varios de sus problemas? Sí. Su principal inversión fue la educación. Sí. Principal, o sea, sí. Es porque él se dieron cuenta que la base para resolver todos los problemas era en la educación, o sea, teniendo una buena educación. Entonces, digo, yo no concuerdo, por ejemplo, lo de que basemos, por ejemplo, las becas en el promedio, porque ya te había dicho que eso puede caer en un sesgo meritocrático, bueno, pero donde pues se tiende a beneficiar únicamente a los que ya tienen pues beneficios o no ocupan realmente el dinero. En lo de si dárselo a cualquiera, pues no es del todo mala, pero ejecutar tampoco lo es. Bueno. Porque al final también el que se ejecute bien va a depender mucho de la educación de las personas. Te hablo de datos de nada más de la institución a la cual yo pertenezco y que es de carácter público. Ingresaron muchos alumnos cuando fue la pandemia, virtualmente. Sí. Pero ingresaron nada más para obtener una beca, no para estudiar. Algunos otros ingresaron por el seguro que les da la escuela, porque iban embarazadas, porque ya tenían un problema y tenían que operarse y ahí les salían prácticamente regalado como el seguro. Sí. Entonces, si no erradicas esa mala práctica, porque ya esto es generacional, se ha hecho generacional, tienes que empezar por abajo, a ver, de los que vienen abajo, y empezar a educar correctamente. Primero, enseñarles a los que educan. Sí. Porque tienes que empezar por esa línea. Sí, definitivamente. Para que tú aunque les pongas el contenido que debería, si no, exacto. Entonces, tienes que empezar por ellos. Y después también tienes que empezar por las bases de la familia. ¿Por qué? Porque ahí está la estructura y la esencia de toda una sociedad. Sí. Una vez que tú ya vas estableciendo eso, sin dar absolutamente nada, porque yo soy enemigo de los apoyos sociales. Enemigo, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, no hagas más flojo al flujo, enséñale a trabajar. Muchos recursos se van en apoyo social, no te imaginas la cantidad de recursos. Y a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya no va a dar. Sí. Entonces, el Estado
tiene la obligación moral, ¿sí?, de dotar a su nación, pero de lo mejor, ¿sí? Y cuando yo hablo de lo mejor, no es regalar el dinero, sino de darle las mejores condiciones de vida digna, de vida digna. Entonces, tienes que empezar, ¿por qué? Por la educación. La educación es un pilar. Sí, sí. Pero tienes que empezar por la educación, no solamente de los que se encargan de impartir la educación, sino educación también a todos sus órganos de gobierno. Porque ese es el problema, ¿sí? Una manzana Es que, ¿sabes cuál es otro problema? podrida contamina a las demás. El problema también que puede surgir de ahí es de que, aunque sí hagas, por ejemplo, escuelas muy buenas, educación muy buena, al menos actualmente en México siguen existiendo grandes problemas de desigualdad, ¿Sí? donde personas para realmente poder estudiar ocupan una beca, un dinero extra. Entonces, ¿cómo les dices o cómo les das el dinero a esas personas si no hay apoyos sociales? Mira, no dramaticemos. Esa gente ha vivido sin que les den dinero. Regularmente al que le deberían de dar no le llega. Es la verdad. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es lo que hizo China cuando Mao Zedong llegó al poder? ¿Qué es lo primero que hizo? Hacer una reforma de Estado. Y una reforma de Estado para también cambiar completamente toda su estructura de gobierno. Imagínate aquí nosotros 500 diputados, 127 senadores. Imagínate, en el Congreso nada más. ¿Cuántos diputados? 300 de mayoría y 200 proporcionales. Los proporcionales son los que no hacen campaña. ¿Sí? Un poder judicial que también tiene que sufrir ya una reforma. Un presidente de la República que también hay que poner sus barbas a remojar ya. Porque nuestra Constitución está establecida de tal manera que el señor presidente tiene facultades hasta mega constitucionales. Entonces hay que hacer un equilibrio de poderes, pero también ya establecer otras formas y establecer nuestras instituciones. Pero cuando yo digo establecer nuestras instituciones, no es que hagamos otras nuevas, no. De una se pueden funcionar 3. Y de los estudiantes que ahorita, como lo hizo China en su momento, ya los que acaban de terminar la preparatoria, ya no van a estudiar ustedes en la universidad, ahora se van ustedes a educar allá abajo. Lo poco o mucho que aprendieron, lo van a ir a educar allá. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ayudarlos a ellos. Para que realmente tengan ellos una educación. Se puede, claro que se puede. Y así te voy a pagar a ti, sí, pero ya en lugar de que yo te esté dando una beca para que sigas estudiando en la universidad, que posiblemente no tengan ni el perfil, hay gente que no se le da, pero es muy hábil para otras cosas, pues también es honroso, pues, porque hay personas que a veces, tú vas a hacer esto, ya no estamos en los tiempos de que tú vas a ser paramédico, tú vas a ser abogado, tú vas a ser, no, si él no trae el perfil y no le gusta, tal vez es bueno para los negocios, pues te vas para los negocios. Que a mí me gusta el deporte, pues te vas al deporte. Que a mí me gusta eso, canalizarlo en lo que realmente lo va a hacer sin el mayor esfuerzo, porque le gusta, pues. Pero empezar por abajo. ¿Por qué? Porque ya no se puede dar más. El estar dando apoyos a los... Dime de la universidad, los que salen, ¿cuántos están trabajando? Bueno, al menos mi carrera, pues no creo que sea un buen referente. Pues tampoco en otras carreras. Yo tengo egresados de la Escuela Superior de Trabajo Social, licenciatura en Trabajo Social, y estudiando que en el Oxxo, estudiando que en Pipsas, que estudiando en... ¿Estudiando o trabajando? Trabajando, perdón. Trabajando. Yo dije, ¿qué estoy diciendo en el Oxxo? Trabajando. Sí, y sí. ya egresados, trabajando en empresas particulares, no sobre su perfil. Entonces, no te está garantizando de que le estás invirtiendo en esto cuando se está explotando.
si tú abres una carrera de esta naturaleza, No, porque eso la vas a explotar. eso no. Pero bueno, ya, para no ampliar. Pero bueno, volviendo otra vez atrás, ya no me acuerdo de dónde salió todo esto. Bueno, ya lo De retomamos. de los apoyos sociales, que digo, yo no creo que ni esté bien ni esté mal, o sea, yo creo que está mal empleado únicamente, pero que el mal empleado es principalmente culpa de las personas, porque al final de cuentas, como yo te decía, lo ideal sería que las personas que realmente lo necesitaran, lo tomaran, y aquellas que realmente no lo necesitan, no lo tomaran. Pero en la práctica es muy distinto que Y eso está como el apoyo a los adultos mayores, o sea, ponle a preguntar quién lo debe y quién no lo debe, así, entonces me estás discriminando. Exactamente. Pero es que también digo, bueno, tampoco puede llegar a ese otro extremo, ¿no? Ya. Pero bueno, volviendo atrás. Estabas hablando del relativismo moral, ¿no? De que no hay cosas buenas o malas absolutas, que digo, tiene grandes utilidades, pero que tampoco hay que confundirlo con el justificar todo, sino más bien el entender. Así Que eso digo, ayuda en muchas formas. Porque al final de cuentas, esta idea de personas buenas o personas malas hace más mal que bien, Así es. al menos en la mayoría de los casos. Y también de manera personal, o sea, también te perjudica porque no sabes cuántas personas he conocido que por una acción mala que alguien hizo se pelean con esa persona, creen que es la peor de su vida, nunca la perdonan y se vienen peleando con ella y con un resentimiento. Así es. Y yo digo, no, pues es que intenta entender a esa persona, no digo que lo justifiques, digo a lo mejor si hizo algo malo, con respecto a, o sea, que la mayoría puede decir, ah, sí hizo algo malo, pero eso no implica que sea una persona mala. Claro. Y puedes perdonarla y ya dejar tener ese odio ahí interno, ¿no? Guardado. Por otro lado, bueno, ya un breve comentario de los otros tipos de morales y éticas, pues te digo, está la ética deontológica, que es básicamente esta idea, pues, o sea, para dar una idea medio burda, porque digo, tampoco soy completo experto y nunca falta pues el experto que te comenta, ¿no? Que no es así. Pero digo, al menos como yo lo entiendo, es esta idea de que existe una moral objetiva. O sea, que sí hay cosas que son buenas o malas a per se, ¿no? Principalmente con esta idea de ejemplos, la idea deontológica normalmente se la relaciona con la ética kantiana, que básicamente Kant resumía el cómo saber si algo es bueno o algo es malo es con una frase que parte de la lógica, sí, pero vuelvo al punto, yo no estoy del todo de acuerdo, que bueno, la frase es la siguiente, que es de que como que lo bueno, o sea, lo estoy parafraseando, no es exactamente, pero es de que lo bueno es aquello que te gustaría que te hicieran a ti, o sea, es decir, tú no harías algo que no te gustaría que te hicieran, o mejor dicho, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran, y aparte que sea algo que lo puedes generalizar o universalizar, o sea, de que todos piensan lo mismo o hagan lo mismo, y que digo, es un principio lógico, pues, o sea, esa idea parte principalmente de la lógica. Incluso pues se dice que es como una ética racional, ¿no? Sin embargo, pues obviamente dentro de esa lógica pues existen muchos casos, eventos particulares donde pues ya no es muy útil, pues, ¿no? Que es como por ejemplo el hacer algo malo pero para un beneficio mayor, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, digo, esas encrucijadas, ¿no? Donde o matas a uno para salvar a tantas personas o matas a tantas personas para salvar a uno, pues evidentemente el matar pues son cosas que bajo la idea de Kant pues es mala per se, pero también es como de pones en la balanza, ¿no? Dependiendo de quiénes sean las personas, dependiendo de muchos otros factores, pues, que es al final lo que digo, busca el relativismo, que es entender todos esos factores y que no únicamente depende del si te gustaría que te lo hicieran o no. O sea, hay casos donde digo, eso ya no influye, pues, o ya no es el principal influencia. Luego está la otra que es el consecuencialismo, que es las cosas son buenas o malas dependiendo de las consecuencias de la acción, ¿sabes? Que por ejemplo, tal vez hagas cosas que no te gustaría que te hicieran, pero esa cosa que hiciste va a ayudar a más personas de las que perjudica, ¿no? Ese es el básico del consecuencialismo, que depende más bien de las causas
de la acción que de la acción a per se. Y creo que son las principales, ¿no? Consecuencialismo, la ética kantiana, que es como la cosa per se. Y la otra es, digo, ya, al menos la mía, que es la del relativismo, pero tampoco yendo al extremo del relativismo moral, porque no es relativismo moral, no es relativismo puro. Ojo, porque el relativismo puro ya implica otras cosas. Igual no estoy del todo de acuerdo. Digo, con la que soy más de acuerdo es el relativismo moral, pero sin llegar a la justificación, sino más bien al entendimiento. Y para obviamente no quedar en la ambigüedad de que no hay bien y no hay mal, tomar como que esta parte de medio consecuencialista, ¿no? Lo bueno y malo debería ser, mas no es. Aquello que la mayoría piensa que es bueno y es malo. Porque digo, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser.